Hola, hola, buenos días chicos. Hoy, en el video de hoy, bienvenidos a cómo promocionar química segundo parcial de CBCESI, parte 2. En el video de hoy lo que voy a resolver son terceros y cuartos puntos para que vean cómo los exámenes todos tienen cierta estructura, ¿sí? Por eso sigo aconsejando que practiquen haciendo muchos exámenes, ¿sí? Vamos a empezar con el parcial, ¿sí? Los ejercicios del parcial que tomaron este año, el 2018, ¿sí? Y el punto 3 y 4 vamos a hacer, ¿sí? Dice así, el A. En un recipiente cerrado de 5 decímetros cúbicos se coloca una muestra compuesta por 0,06 moles de monóxido de nitrógeno y por 0,05 moles de hidrógeno, ¿sí? Es un problema de equilibrio. Acá tenemos la reacción. Cuando el sistema alcanza el equilibrio, se encuentran 0,01 mol de nitrógeno. Me piden la masa de hidrógeno en el equilibrio. Yo lo que les aconsejo en este tipo de ejercicio, en ejercicio de equilibrio, es primero es anotar la ecuación, ¿sí? La reacción, y después poner la información sobre la misma reacción, ¿sí? Dice así, 2 de monóxido de nitrógeno, son todos gaseosos, ¿sí? Recuerden que para equilibrio, ¿sí? Tienen que ser los sólidos no se colocan, pero siempre vienen todos gaseosos, así que no se preocupen por eso. 2 de hidrógeno, ¿sí? Reacción reversible, acá nitrógeno, y 2 de agua. Bien, tenemos la reacción y vamos con la información. Dice, se colocan, ¿sí? Al inicio de la reacción 0,06 moles de monóxido, y esos moles están en 5 decímetros cúbicos. O sea, yo voy a poner acá inicial y voy a poner 0,06 moles están en 5 decímetros cúbicos. ¿Por qué lo divido por 5? Porque yo acá lo necesito en molar. Si yo a los moles lo divido por el volumen en decímetros cúbicos, el resultado me da en molar, ¿sí? Y tenemos también de hidrógeno 0,05 moles sobre 5 decímetros cúbicos, ¿sí? Vamos a hacer la cuentita esta para que ya nos quede el resultado en molar. 0,06 dividido 5 me da 0,012 molar. 0,012 molar de monóxido. Y de hidrógeno tenemos 0,05 dividido 5 me da 0,01 molar, ¿sí? Estas son las concentraciones iniciales de mis reactivos, y después me dice que final en el equilibrio. Vamos a plantearlo primero en forma algebraica. Acá me va a quedar en el equilibrio 0,012 molar, que es lo inicial, menos lo que se va, ¿sí? 2x, el 2 por el coeficiente estequiométrico. Lo mismo acá, 0,01 molar menos 2x, y se va a formar x cantidad de nitrógeno y 2x cantidad de agua, ¿sí? Bien, por otro lado me da una información que dice que cuando se alcanza el equilibrio se encuentra 0,01 mol de nitrógeno. Entonces, el nitrógeno en el equilibrio está representado por X. En este caso es 0,01 mol en 5 decímetros cúbicos también, ¿sí? Porque estamos en el mismo recipiente, los gases ocupan todo el volumen del recipiente siempre, ¿sí? Dividido 5 me da 2 por 10 a la menos 3 molar, ¿sí? Entonces esto es igual a 2 por 10 a la menos 3 molar. Ahora bien, ¿qué me pide el problema? Calcular la masa de hidrógeno en el equilibrio. O sea, lo que tengo que determinar es cuánto hidrógeno, ¿sí? Qué concentración molar primero me va a quedar en el equilibrio para poder calcular los moles, y con los moles los gramos, ¿sí? Entonces yo puedo decir que ya conozco lo que vale la X, ¿sí? Porque X, ¿sí? Me lo dan en el enunciado. Yo, conociendo la X, puedo averiguar la concentración final del hidrógeno, ¿sí? La concentración final del hidrógeno va a ser 0,01 molar menos 2 por X, siendo X 2 por 10 a la menos 3 molar, ¿sí? Entonces resuelvo acá, es muy simple, ¿sí? 0,01 menos 2 por 2 exponente menos 3 me da una concentración molar del hidrógeno en el equilibrio de 6 por 10 a la menos 3, ¿sí? Muy sencillos son los ejercicios, tienen que sacarse buena nota, ¿sí? Bueno, vamos a ver cuántos moles tenemos acá metidos, ¿sí? En esta concentración no se olviden que tenemos 5 decímetros cúbicos de
como volumen del recipiente. Yo sé que tengo, vamos a poner así, en un decímetro cúbico tengo 6 por 10 a la menos 3 moles de moléculas de hidrógeno, ¿de acuerdo? Porque eso significa molar. En 5 decímetros cúbicos tengo X, ¿sí? Entonces hacemos por 5 por este número, ¿sí? Y ahí nos va a dar 0,03 moles de hidrógeno. 0,03 moles de hidrógeno. Y bueno, ¿qué nos faltaría? Me pide la masa. Sabemos que la masa molecular del hidrógeno es 2, ¿sí? Porque es 2 por 1. Serían 2 gramos por mol. Entonces, si yo tengo un mol de hidrógeno, voy a tener 2 gramos. Pero si yo tengo 0,03 moles de hidrógeno, voy a tener, ¿sí? ¿Cuánto? 0,06 gramos. Y esta es la cantidad en gramos, ¿sí? Que vamos a obtener cuando la reacción alcanza el equilibrio de hidrógeno. Ahí terminaríamos con ese problema. Venimos bien. La parte B dice así. La parte B es una pregunta siempre teórica. Lo que tienen que saber para responder la parte B es simplemente el concepto de la ley de Le Chatelier, ¿sí? Si ustedes conocen Le Chatelier, el punto B está resuelto. La descomposición, ¿sí?, del tetraóxido de nitrógeno es endotérmica y se representa por la siguiente reacción. ¿Qué quiere decir que sea endotérmica? Que cuando la reacción va, ¿sí?, hacia productos, absorbe calor. N2O4, ¿sí? N2NO2. O sea, cuando va para productos, la reacción absorbe calor. Cuando va para reactivos, libera calor. Eso quiere decir que sea endotérmica, ¿sí? Cuando se produce la reacción, ¿sí?, se absorbe calor del medio. ¿Qué nos cuenta Le Chatelier? Que la reacción siempre va a tratar de amortiguar cualquier perturbación externa. Entonces, si yo disminuyo la temperatura, ¿sí?, donde se encuentra esta reacción en equilibrio, ¿sí?, si yo disminuyo la temperatura, la reacción va a tratar de aumentar esa temperatura. ¿Y cómo lo va a hacer? Liberando calor. ¿Y cómo libera calor? Yéndose para el lado de reactivos, ¿sí? En una reacción endotérmica, siempre que yo bajo la temperatura, se va para reactivos. Si yo subo la temperatura, se va para productos, ¿sí? Entonces la respuesta acá es que se va hacia reactivos porque nosotros disminuimos la temperatura. Y el siguiente, ¿sí?, si se agrega, ¿sí?, reactivo, estamos agregando reactivo. Si yo agrego reactivo, la reacción va a tratar de bajar la cantidad de reactivo yéndose para el lado de productos, ¿sí? Entonces ahí terminamos con la parte B. Vamos a hacer también el punto 4, que es el gases, ¿sí? También todos tienen una estructura muy parecida, ¿sí? Y son problemas bastante sencillos. Tienen que manejar algunos conceptos, como el concepto de fracción molar, ¿sí?, y como el concepto de presión parcial. Entonces, dice así: en un recipiente rígido a una determinada temperatura contiene una mezcla gaseosa formada por hidrógeno y helio. La fracción molar del hidrógeno es 0,38. O sea, yo si tengo dos gases y conozco la fracción molar de uno de los gases, automáticamente conozco la fracción molar del otro, ¿sí? Porque la fracción molar no es otra cosa que la proporción de cada uno de los gases. Sería como si nosotros estuviéramos trabajando en porcentaje. Yo tengo el 38% de hidrógeno y bueno, de neón, ¿cuánto voy a tener? Y bueno, lo que le falte para llegar al 100%, ¿sí? Entonces, si la fracción molar del hidrógeno es 0,38, la fracción molar del neón tiene que ser 1, ¿sí?, que sería el total, menos 0,38, que es lo que yo tengo de hidrógeno, ¿sí? O sea, me da 0,62. 70, sí. 0,62 sería la fracción molar del neón, ¿sí? Ya tenemos las dos fracciones. Y fíjense que a mí me dan como dato también la presión total, ¿sí?, del sistema. Esta presión total va a estar aportada una parte, ¿sí?, en su mayoría por el neón, porque tiene mayor fracción molar, ¿sí?, tengo mayor cantidad de neón en el recipiente, y otra parte por el hidrógeno. Ambas presiones parciales, la presión de cada uno de los gases, tienen que sumar la presión total, que es 1,5 atmósferas. A mí me pide que calcule la presión que ejerce el neón. Entonces yo podría plantear que la presión que ejerce el neón es igual a la presión total del recipiente por la fracción molar, ¿sí?, del neón. Entonces la presión parcial del neón va a ser igual a 1,5 atmósferas multiplicado por 0,62, ¿sí? Esto me da
1,5 por 0,62 me da 0,93 atmósferas, ¿sí? 0,93 atmósferas es la presión parcial del neón. Si quisiera saber la presión parcial del hidrógeno, lo que podemos hacer es cambiar acá por la fracción molar o simplemente hacer la presión total, que es 1,5 menos 0,93 me va a dar la presión parcial, ¿sí? Y bueno, ahí terminó ese ejercicio. Quiero ver si tiene parte B. Sí, tiene parte B. La parte B es teórica, si no me equivoco siempre, ¿eh? Dice así. Sí, indicar si la fracción molar del neón será menor, igual o mayor al agregar 0,25 moles de nitrógeno. Ok, si yo agrego un tercer gas, ¿sí? Una cantidad de moles de un gas, de otro gas, la cantidad total de moles de gas va a aumentar, ¿sí? Por lo tanto, la proporción que voy a tener de neón en ese total va a ser menor, ¿sí? O sea que es simplemente razonar eso y ya ahí tenemos la respuesta. Después dice, si el volumen del recipiente se reduce a la mitad, la fracción molar del hidrógeno será menor, igual o mayor. Bueno, a ver qué pasa. Yo tengo una X cantidad de moles dentro del recipiente de hidrógeno. Tengo otra X cantidad de moles en el recipiente de argón. De neón, perdón. Ahora bien, si yo aumento la presión, disminuyo el volumen, aumento la temperatura, haga variar cualquiera de esas, ¿sí? Magnitudes, la cantidad de moles de cada uno dentro del recipiente va a ser exactamente la misma. Por lo tanto, las fracciones molares no van a cambiar, ¿sí? Los porcentajes de cada gas en el recipiente no cambian. Entonces la respuesta va a ser igual, ¿sí? Bien, ahí terminamos con el parcial ¿sí? De este video. No se olviden que tienen ya también cómo promocionar química segundo parcial parte 1, que la grabé ayer, ¿sí? Pueden mirarlo, ahí resolvemos primeros puntos, ¿sí? En este vamos a hacer terceros y cuartos puntos y nos quedaría uno con segundos puntos, que son redox muy sencillas y ejercicios de pH y todo lo que es equilibrio ácido-base, ¿sí? Bueno, vamos a tomar otro parcial. Vamos a ir al parcial tema 6 del año 2017, ¿sí? 15 del 11, hace poquito también que lo tomaron. Yo seleccioné estos porque por la calidad, porque los otros, la mayoría que tengo se ven muy mal, ¿sí? No es por otra cosa, o sea, los tomé al azar en realidad porque, o sea, dependió de la calidad de la impresión que conseguí, ¿sí? Bien, vamos con tercer punto de este parcial. En un recipiente cerrado de 0,8 decímetros cúbicos a una temperatura T ocurre la siguiente reacción, ¿sí? Y tenemos la reacción acá. Inicialmente se colocan 4 moles de A y cuando se alcanza el equilibrio hay 2 moles de A. Calcular el valor de Kc a dicha temperatura. Bueno, vamos a hacer el mismo planteo que hoy. Fíjense que también es muy parecido el ejercicio. Tenemos 2 de A, siempre gaseoso, 3 de C, más B. Tienen que sacarse muy buena nota, chicos, ¿eh? Así promocionan y bueno, y chau química. Bien. 4 moles de A, ¿sí? En 0,8, o sea que yo inicialmente tengo 4 moles de A en 0,8 decímetros cúbicos. Esto me va a dar la concentración molar inicial. Y final me dice, voy a encontrar 2 moles de A, ¿sí? En el mismo volumen. Entonces lo que hacemos primero es calcular cuál es la concentración inicial molar que tenemos de A, que es 4 dividido 0,8, nos da 5 molar. Esta es la cantidad, la concentración inicial del reactivo. 2 dividido 0,8 va a ser la cantidad final, ¿sí? 2,5. Igual a 2,5 molar, ¿sí? Entonces, vamos a plantear lo mismo pero en forma algebraica, ¿sí? Como si no tuviéramos datos. Yo acá tengo una concentración inicial de A y en el equilibrio voy a tener una concentración inicial menos 2x, ¿sí? Porque el coeficiente estequiométrico es 2, y se van a formar 3x de C y x de B, ¿sí? ¿Yo qué conozco? Conozco la concentración inicial, ¿sí? Y conozco el resultado de todo esto, ¿sí? Que va a ser la concentración final. De esa forma yo podría descubrir lo que vale la X, porque si yo planteo una ecuación, tengo 5 molar, que es lo inicial, menos 2x, me tiene que dar como resultado 2,5 molar, ¿sí?
Y de acá despejo la x. 2x que está restando, me conviene pasarla sumando, y 2,5 la traigo restando, ¿de acuerdo? Esto me da 2x, acá esto da 2,5 molar, la resta dividido 2, me da 1,25 molar, va a ser lo que vale la x, ¿sí? Sabiendo lo que vale la x, nos piden la constante, ¿no? Calcular el valor de Kc. Vamos a calcular la constante, vamos a escribir la constante Kc, va a ser igual a, tiene que ser igual a 3x, que es la concentración de C elevado al cubo, por la concentración de B, todo dividido la concentración de A elevado al cuadrado, ¿sí? Todas estas son concentraciones siempre en el equilibrio, ¿eh? Bien, ¿qué tenemos de C? De C tenemos 3x, ¿sí? O sea que vamos a hacer el cambio a x para que lo vean mejor. 3x al cubo por x, que es lo que tengamos de B, 3x y x, y acá va a quedar concentración inicial menos 2x elevado al cuadrado. Reemplazamos los valores, hacemos la cuentita y a otra cosa, ¿sí? Bien, quedaría 3 por 1,25, todo esto al cubo, por 1,25, ¿sí? Que es lo que vale x. Concentración inicial menos 2x, ya lo tenemos, ¿sí? Vale 2,5 molar, no hace falta reemplazar acá, 2,5 elevado al cuadrado. Bueno, hagamos la cuenta, a ver qué me queda. 3 por 1,25, ¿sí? Esto lo elevamos al cubo y lo multiplicamos por 1,25. Y a este resultado que me queda lo divido por 2,5 cuadrados, ¿sí? Me da 10,55 al redondeo. 10,55 es el valor que me está dando de Kc, ¿sí? Y ahí terminamos con el ejercicio. Perfecto. Excelente. Fíjense que hay una pequeña diferencia decimal, ¿sí? Cuando los profesores corrigen, tienen acá un intervalo entre los dos valores que tiene que estar la respuesta. Por ejemplo, puede ser que acá que vaya de 10 a 11, ¿sí? Si ustedes colocan cualquier valor que esté entre 10 y 11, la respuesta es correcta, ¿sí? Así que no se asusten por alguna pequeña diferencia decimal, porque no pasa nada, ¿sí? Eso sí, trabajen igual el redondeo. Bien, la parte B dice, si al sistema en equilibrio se le agrega C, indicar qué sucede con la concentración de A. O sea, de vuelta, Le Chatelier. Fíjense que es lo mismo. Todos los exámenes son iguales, tienen la misma estructura, chicos. Así que practiquen examen, dejen las guías de lado, ¿sí? Y pónganse a practicar exámenes. O sea, si yo agrego C, ¿C qué es en mi reacción? C es un producto. Si yo agrego un producto, por el principio de Le Chatelier, la reacción se inclina para reactivos. Y a mí me pregunta, ¿qué sucede con la concentración de A? Y bueno, si yo agrego C y se va para reactivos, va a aumentar la concentración de A, ¿sí? Me podrían preguntar también qué pasa con la concentración de B. Es una pregunta que puede aparecer. O sea, si yo aumento C, la reacción se inclina para reactivos, entonces mayor cantidad de moléculas van a reaccionar con B, ¿sí? Para irse para aquel lado, por lo tanto B va a disminuir, ¿sí? Tengan en cuenta que les pueden preguntar también eso de ahí. Y bueno, listo con ese, vamos al punto 4. Punto 4 dice, ¿sí? De gases de vuelta. Dice, un recipiente rígido de 1 decímetro cúbico y 40 grados Celsius contiene una cantidad de moles de dióxido de azufre, ¿sí? Y cierta cantidad de dióxido de carbono. Si la presión total de la mezcla es 3,34, calcular la masa de dióxido de carbono. Fíjense, a ver, yo tengo la presión total, tengo los moles de uno de los gases y tengo las condiciones de volumen, temperatura, ¿sí? Volumen, temperatura y moles. Yo puedo calcular la presión parcial del dióxido de carbono, del dióxido de azufre, bien digo. Si yo conozco la presión de este gas, automáticamente voy a tener la presión del otro, porque tengo la total, ¿sí? Yo tengo la presión total, sé lo que aporta, la presión que aporta el dióxido de azufre, voy a saber automáticamente la presión que ejerce el dióxido de carbono. Entonces, si planteamos ecuación general de los gases ideales y queremos averiguar presión, nos va a quedar nRT sobre volumen, ¿sí? La presión va a ser igual al número de moles que me lo dan en el ejercicio, 8 por 10 a la menos 2 mol,
por la constante universal de los gases. Yo lo hago todo esto con unidades, ¿sí? Ustedes en el examen solamente les piden la respuesta, pueden obviar todo el tema de unidades para hacer más rápido. La temperatura es 40 grados y más 273. Sí, esto tiene que estar siempre en Kelvin, eso no se olviden, es básico. Son 313 grados Kelvin, dividido el volumen del recipiente, que es 1 decímetro cúbico, ¿sí? Entonces la presión que ejerce el dióxido de azufre va a ser igual, hagamos la cuenta. 8 exponente menos 2 por 0,082 por 313, dividido 1 me queda igual, me da 2,05 atmósferas, es la presión que me está ejerciendo el dióxido de azufre, ¿sí? Volvamos al problema. A mí me piden la masa del dióxido de carbono. Vamos a ver cuál es el camino más rápido. Yo podría volver a plantear esta ecuación y calcular los moles de dióxido de carbono. Estoy viendo si tenemos algún camino más rápido, no lo veo, así que sí, vamos a hacerlo así. Entonces, yo ahora, ¿qué conozco? La presión del dióxido de carbono, ¿cuánto va a valer? Y bueno, a la presión total, que me da el problema, que es 3,34 atmósferas, le voy a restar la presión que ejerce el dióxido de azufre, ¿sí? Eso me va a dar, ¿sí?, la presión del dióxido de carbono. O sea, 3,34, le resto este valor, me da 1,29 redondeando atmósferas, es la presión que ejerce el dióxido de carbono. Entonces voy a averiguar los moles, como ecuación general también, los moles van a ser igual, ¿sí?, a presión por volumen sobre RT, ¿sí? Es la ecuación de los gases despejada. Entonces nos va a quedar la presión que ejerce el dióxido de carbono, ¿sí? Pues yo quiero averiguar los moles de dióxido de carbono, entonces uso presión parcial ahí, ¿sí? 1,29 atmósferas por el volumen del recipiente, que sigue siendo 1 decímetro cúbico, todo sobre la constante, que nunca cambia en estos problemas, y la temperatura, que es la misma, 313 grados Kelvin, ¿sí? Bien, hacemos la cuenta, o sea, 1,29 por 1 queda igual, dividido 0,082, a su vez dividido 313. Esto me da un número de moles de 0,05, ¿sí?, mol de dióxido de carbono. Lo único que me falta es pasarlo a gramos, ¿sí? El dióxido, la masa molecular del dióxido de carbono van a ser 12 del carbono más 2 por 16 del oxígeno, son 32,44, o sea, gramos por mol. O sea, si yo tengo un mol, Alejandro, tengo 44 gramos, ¿sí? Si tengo 0,05 moles de dióxido de carbono, voy a tener, por 44, voy a tener 2,2 gramos, ¿sí? Ok. Y ahí terminamos el problema, chicos. Nos dio lindo, nos dio perfecto. El último es teórico, lo hacemos, ¿sí? Así ya redondeamos este. Y después hacemos otro más, ¿sí? Otro parcial más. ¿Qué dice? Indicar cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas, ¿sí? Dice, en una mezcla gaseosa a temperatura constante, si disminuye el volumen, aumenta la presión. Bueno, en una mezcla gaseosa a temperatura constante, ¿cómo son? O sea, lo que tenemos que manejar es ecuación de estado para esto, ¿sí? La teoría, por lo menos. Presión, bueno, 2, temperatura 2, ¿sí? Esta es la ecuación de estado. Me dice que a temperatura constante, o sea que los valores de la temperatura son iguales. ¿Qué relación hay entre la presión y el volumen? O sea, si aumenta el volumen, ¿qué pasa con la presión? Si disminuye el volumen, ¿qué pasa con la presión? O al revés, si yo aumento la presión, ¿qué pasa con el volumen? Imagínense con una jeringa, a ver si me dan un segundito, se los voy a demostrar. Ajá, miren. Nosotros trabajamos a presión constante. Esto es un gas, o sea, el aire que está dentro es una mezcla de gases, sí, reales, pero las leyes se cumplen. O sea, yo tengo un determinado volumen acá de gas, ¿sí?, que pueden ser, ahí serían 10 mililitros, ¿sí? Yo lo tengo tapado. Esto, si yo aumento la presión, ¿qué pasó con el volumen? O sea, el gas se comprime. O sea, a mayor presión el volumen es menor. Y lo mismo dicho al revés, ¿sí?
Si disminuye el volumen es porque la presión aumenta, ¿sí? Y esa afirmación es la afirmación verdadera. Después, vamos a ver, según la respuesta acá, es la única verdadera, pero vamos a ver de descartarla, ¿sí? En toda mezcla gaseosa, si aumenta la temperatura, aumenta la presión total. Bueno, esta frase sería correcta si dijera a volumen constante. Pero ¿qué pasa? Me deja libremente el volumen. Puede pasar que aumente la temperatura y la presión baje, porque eso va a depender también de qué pase con el volumen. O sea, esta frase es falsa porque está incompleta. Para que fuera verdadera tendría que decir a volumen constante, ¿sí? A mayor temperatura, la lógica, si el volumen lo clavamos, la presión tiene que aumentar, porque al aumentar la energía, las moléculas van a golpear de manera más frecuente sobre las paredes del recipiente, aumentando la presión, ¿sí? Y después, en una mezcla gaseosa, se aumenta el volumen del recipiente, disminuye la fracción molar. Esto ya lo discutimos en el parcial, en los ejercicios de recién, ¿sí? La fracción molar no va a depender de la presión, el volumen o la temperatura, ¿sí? Va a depender solamente de las cantidades, de los moles que yo tenga de los gases dentro del recipiente. Y en una mezcla gaseosa se aumenta el volumen, aumenta el número de moles. Imposible, o sea, el cambio de volumen no va a hacer que ingrese más materia dentro del recipiente, ¿sí? Así que es totalmente falsa. Muy bien, vamos con el último, ¿sí? Este no se ve tan bien, pero bueno, se los voy leyendo, anotamos los datos, ¿vale? Punto 3. Dice así. En un recipiente cerrado de 0,4 decímetros cúbicos a una temperatura T ocurre la reacción representada por... Y vamos a anotar la reacción, ¿sí? No la veo muy bien, pero bueno, son todos gases. Acá parece que es etanol esto. Sí. Me da 2 de hidrógeno y monóxido de carbono. Ajá. Está balanceada, así que sí, parece que es esa la reacción. Denme un segundito, tomo un poco de agua, ¿sí? Muy bien. Molto bene. Esto va bien, va muy bien esto. Inicialmente se colocan 0,8 moles del alcohol, ¿sí? Del metanol. Y cuando se alcanza el equilibrio se han formado 0,6 moles de hidrógeno. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a anotar la información, que ustedes no la deben estar viendo. 0,6, yo apenas si la veo. 0,8, perdón, moles en un volumen de 0,4 decímetros cúbicos. Eso es lo que me da. Eso inicial. Y cuando se alcanza el equilibrio hay 0,6 moles de hidrógeno. O sea, al final acá va a ser 0,6 moles en 0,4 decímetros cúbicos. Espero estar tomando bien los datos para que den bien las respuestas. Calcular Kc me piden, ¿sí? Bueno, vamos a plantearlo igual que hoy en forma... Primero vamos a calcular las concentraciones molares. Vamos a hacer estas divisiones, ¿sí? Para que me queden molar. 0,8 dividido 0,4 me da 2 molar. Y acá 0,6.6 dividido 0,4 me da 1,5 molar. Vamos a escribirlo en forma general, ¿sí? Y ahí vamos a analizar, vamos a ver cómo usamos la información. Inicial, yo tengo una concentración inicial, esto nada. Final, tengo una concentración inicial menos lo que se va, 2x, lo que se forma de hidrógeno, y x, lo que se forma de monóxido, ¿sí? Fíjense ustedes que yo este valor ya lo tengo, esto vale 1,5 molar, ¿sí? Y también tengo esta cantidad, ¿sí? Esto también lo conozco, es 2 molar. O sea, teniendo la X y la concentración inicial, ya podemos ir a calcular Kc, ¿sí? Kc va a ser igual a 2x al cuadrado por X dividido concentración inicial menos X, ¿sí? Lo que hacemos simplemente es reemplazar los valores y ya tendríamos el valor de Kc. X vale 1,5 por 1,5. Concentración inicial dijimos que es 2 molar menos 1,5. ¿Sí? Me estoy comiendo el cuadrado. 2x al cuadrado. ¿Sí? Menos mal que lo vi, porque si no iba a salir todo mal. Tengan cuidado, esas cosas presten atención, ¿sí? Mírenlo 2 veces siempre. 2 por 1,5, bueno, es 3 al cuadrado es 9. Por 1,5 dividido, bueno, esto da 0,5, me está dando 27 el valor de Kc si tomé bien los datos, ¿sí?
no da eso. No, vamos a revisar nuevamente los datos, a ver si hicimos las cosas bien. Un recipiente cerrado de 0,4 decímetros cúbicos. Ocurre la reacción representada. Bien, inicialmente se colocan 0,8 moles. 0,8 moles, bien, estoy tomando bien, sobre 0,4 está bien. Y cuando se alcanza el equilibrio se han formado 0,6, creo que 0,6 moles de hidrógeno. Ahí es donde estoy en la duda. Vamos a revisar las cuentas por las dudas, ¿sí? No nos cuesta nada. 0,8 dividido 0,4 me da 2. 0,6 dividido 0,4 me da 1,5. Ah, esto es igual a 2x. Ahí está la macana, miren, ya ahí lo detecté. 1,5 es 2x, no es x. O sea que 2x va a ser igual a 1,5. X va a ser igual a 0,75. ¿Sí? La mitad de 1,5. Bárbaro que lo detecté. Así no tengo que corregirlo después en los comentarios. Entonces esto me va a cambiar, ¿sí? Vamos de vuelta. Kc es igual a 2x al cuadrado por x sobre la concentración inicial menos x. Dijimos entonces que la x era 0,75. Me queda 2 por 0,75 al cuadrado por 0,75 sobre 2 menos 0,75. Vamos a ver si también las potencias. Sí, el único 2 que hay es acá, así que el único que hay al cuadrado es ahí. Hagamos nuevamente la cuenta. Bueno, esto da 1,5 al cuadrado por 0,75 dividido, esto da 1,25, ¿no? 2 dividido 2 menos 0,75 me da 1,35. Ahí sí me dio perfecto, bárbaro, menos mal que lo vimos, menos mal que me chiflaron ustedes del otro lado. Listo con ese punto. ¿Qué más piden? Teoría. El B, teoría. Le Chatelier. Sabiendo Le Chatelier, suman ese punto seguro, ¿sí? La reacción del ítem A es endotérmica. Bueno, ya lo discutimos en este video, ¿sí? Si la reacción ocurre a una temperatura menor, indicar si el valor de Kc aumenta o disminuye. Hoy les dije, si la reacción es endotérmica, ¿sí? Y nosotros disminuimos la temperatura, la reacción se iba para reactivos. ¿Qué quiere decir que se vaya para reactivos? Que va a haber menos productos, ¿sí? Y si hay menos producto es porque Kc, que me da el grado de disociación, va a ser menor, ¿sí? Entonces Kc disminuye en ese caso, ¿sí? Muy bien. Último de gases y los dejo tranquilos, ¿sí? Mañana voy a estar grabando la tercera parte, ¿sí? Ahí vamos a hacer todo pH, todo equilibrio ácido-base. ¿Cuál es el que me falta? El de gases. Bien, dice así: en un recipiente rígido que contiene 2,7 moles de nitrógeno en CNPT, ¿sí? En condiciones normales de presión y temperatura, se agrega una cierta cantidad de hidrógeno. La presión que ejerce la mezcla es 1,8 atmósferas, la temperatura final 370 Kelvin, calcular la fracción molar del hidrógeno. Bueno, anotemos los datos, se ve muy simple, no creo que haya dificultades en este problema. Vamos a ver. Tenemos un recipiente rígido. ¿Qué quiere decir que sea rígido? Que el volumen no cambia, ¿eh? Recipiente rígido, sinónimo de volumen constante. Tenemos 2,7 moles de nitrógeno 2 en condiciones normales de presión y temperatura. Con estos datos yo podría calcular el volumen del recipiente, ¿sí? Porque tengo la presión, la temperatura y los moles. Si yo agrego, a esto le sumamos una cantidad que desconocemos de hidrógeno, y la presión total, o sea, la presión pasa a ser de 1,8 atmósferas, ¿sí? A una temperatura de 370 grados Kelvin. O sea, cambió la temperatura ahí, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Sí, yo calcularía el volumen del recipiente primero. Una vez que tengo el volumen, ese volumen no va a cambiar porque es un recipiente rígido. Entonces, con el volumen, la presión total, la temperatura, calculo el número total de moles. Y a ese número total de moles le resto el 2,7 y ahí tendríamos los moles de hidrógeno que agregamos. ¿Les parece? Bueno, lo hacemos. Muy bien. Entonces, vamos con el volumen del recipiente. Volumen, ¿sí? Va a ser igual a nRT sobre presión. O sea, trabajo con estos datos, ¿sí? Todavía no agregué hidrógeno. Pero el volumen no va a cambiar, así que con estos datos lo podemos calcular. Bien, 0,082 atmósfera
decímetro cúbico sobre grado Kelvin mol por la temperatura, que van a ser 273 grados Kelvin, temperatura normal, presión normal, 1 atmósfera, ¿de acuerdo? Bueno, veamos el volumen. 2,7 por 0,082 por 273 dividido 1, bueno, me da un volumen de 60,44 decímetros cúbicos, ¿sí? Ok, ahora sí, me voy a la mezcla. Tenemos la presión total, tenemos el volumen, la temperatura. Ahora mi incógnita va a ser los moles totales. Los moles totales van a ser igual a la presión por el volumen, RT, ¿sí? O sea, la presión pasa a ser a 1,8 atmósferas en la mezcla. El volumen sigue siendo el que nosotros calculamos, porque dice un recipiente rígido, insisto, sobre R, 0,082, ¿sí? Atmósferas, ya me cansé por las unidades, decímetros cúbicos, grados Kelvin mol, por la temperatura, que pasa a ser 370 Kelvin, ¿sí? Bien, resolvemos esto y ya tendríamos el número de moles totales, y eso me va a permitir calcular los moles de hidrógeno. Bien, me da 3,56, redondeando 3,56, no, 59 quiero decir, moles, ¿sí? Estos totales. Ahora, para saber el hidrógeno, los moles de hidrógeno van a ser 3,59, que es el total, menos 2,7, que es lo que me dan en el enunciado de nitrógeno, ¿sí? Menos 2,7 me da 0,89 moles, ¿sí? Esto es lo que yo tengo de hidrógeno. Muy bien, vamos a ver qué pide, ¿sí? Pues nosotros estamos resolviendo y no sé lo que pide. La fracción molar del hidrógeno. Bueno, la fracción molar del hidrógeno va a ser igual a los moles de hidrógeno sobre los moles totales, que son 3,59, ¿sí? Simplificamos ahí, hacemos la cuenta, 0,89 dividido 3,59 me da 0,25, ¿sí? Redondeando, 0,248. Me está dando, sí, 0,248, ¿sí? El 9 lo llevamos a 8 ahí. Andaría también 0,25 más o menos anda, pero ahí se escapan del intervalo, me parece, que les dan de corrección. 0,24, no se escapan, 0,255. O sea, si ponemos 0,25 está bien también, ¿sí? Ok, listo con eso. Nos queda algo más, la parte teórica, ¿no? Dice así: una mezcla gaseosa de dos gases diferentes presenta igual masa de cada uno de ellos. ¿Cuáles afirmaciones son correctas? La fracción molar de cada gas es 0,5. Bueno, acá, o sea, para poder comparar y calcular fracciones molares tenemos que tenerlo en moles nosotros, no en gramos. Yo tengo la misma masa en gramos de dos gases, eso pasó a moles, no va a ser la misma cantidad de moles, ¿sí? De ambos gases. Por lo tanto, la fracción molar no va a ser la misma para los dos, ¿sí? O sea, yo tengo dos masas. La masa del gas que tenga menor peso molecular va a representar más moles, ¿sí? Entonces, esa afirmación es falsa. Me fui. ¿Cada gas ejerce igual presión? No, tampoco. Al no tener la misma fracción molar, no va a ejercer la misma presión parcial, ¿sí? Así que, falsa. Hay mayor número de moles del gas de menor masa molar. El que tenga menor masa molar va a representar más moles, ¿sí? Les hago, y el otro dice lo mismo pero al revés. Les hago un ejemplo para que lo entiendan, ¿sí? Imagínense que yo tengo 10 gramos de oxígeno, 10 gramos de hidrógeno. Tengo las mismas masas, pero van a ver que no los mismos moles. Acá, 32 gramos, ¿sí? Que es la masa molecular, es un mol, 10 gramos X. Y acá, el hidrógeno, la masa molecular es 2 gramos es un mol, 10 gramos X. O sea, acá 10 dividido 32 me da 0,31, ¿sí? Y acá 10 por 1 me da 5. Fíjense que yo tengo muchos moles más de hidrógeno que de oxígeno. Entonces, el que tenga mayor masa molecular va a representar menor cantidad de moles, por lo tanto, menor fracción molar, por lo tanto, menor presión parcial. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, eso ha sido todo por este video. En este video espero que les sirvan. No olviden suscribirse, porque si no se van a perder
los otros videos que voy a estar grabando, ¿sí? Un saludo muy grande, nos estamos viendo. Chau, chau, chicos.